El Mundial de México 1970 fue el parteaguas más importante en la historia del deporte más popular en todos los continentes. Fue, sin lugar a duda, el arranque del fútbol moderno y su impacto prevalece hasta el día de hoy. La televisión fue la base de la explosión. En los 60 se comenzaron a enviar satélites al espacio que permitían la transmisión intercontinental, como el famoso pájaro madrugador del que hablábamos en el capítulo anterior de esta serie. Ese que permitió enviar imágenes de Europa a América casi instantáneamente. Pero fue el Telstar el primero que hizo tremendo trabajo unos 4 años antes del Mundial de Inglaterra. Con un diseño de película de ciencia ficción, el satélite experimental fue lanzado en julio del 62, y aunque ya no funciona, todavía está sobre nosotros, orbitando el planeta. Por primera vez en la historia, el torneo fue retransmitido a todo el mundo. Para la mayoría de las personas, las imágenes se vieron en blanco y negro. Pero para algunos afortunados acaudalados, la televisión a color presentó a las estrellas del fútbol. Adidas no perdió el tiempo y bautizó a su nuevo bebé con el nombre del satélite. El Adidas Telstar se estrenó en la Eurocopa de 1968, pero fue hasta 2 años después que se hizo famoso para siempre. Compuesto por 32 paneles, 20 pentágonos blancos y 12 hexágonos negros, se parece tanto a la obra de arte espacial que no hubo chance de llamarle de otra manera. Es un balón que impuso una moda eterna, pues es el ícono indiscutible con el que todos reconocemos al balompié. Por cierto que a partir de ese año la marca alemana se hizo con un contrato de largo alcance, que en 2013 fue renovado hasta 2030, con lo que cumplirá al menos 6 décadas como el socio de la FIFA. El alcance de la TV logró que el campeonato del 70 se explotara comercialmente de formas inimaginables, redondeando los ingresos también de la radio y los medios impresos. Recordemos que la FIFA descubrió en World Cup Willy una fuente de ingresos gigantesca, por lo que en México también se creó una mascota, nacida de la imaginación de Juan González Martínez, un joven publicista que entonces trabajaba para el presidente del Atlante. Fue Juanito, un niño regordete de 11 años con mirada inocente, que portaba el uniforme de la selección y un sombrero de paja típico mexicano, pero de una época que ya se estaba quedando atrás. El público nacional no recibió con mucho agrado a la nueva mascota, pues consideraban que era un estereotipo que no representaba los tiempos frescos y renovados a los que estaba entrando en nuestro país. Poco después de la aparición y la lluvia de críticas hacia Juanito, el comité organizador encargó una idea al diseñador Lance Wyman, el creador de la iconografía de los Juegos Olímpicos del 68 y también del metro de la Ciudad de México. Wyman se aventuró con un diseño mucho más apegado a la década setentera por venir, llamando a su obra Pico, un águila nacida de un huevo en forma de balón, que según las propias palabras de su creador, se reunieron los afanes nacionalistas que ven el futuro de México sin negar su presente, y la auténtica afición al fútbol. El águila estilizada comenzó a tomar forma, las garras se volvieron zapatos de fútbol, la imagen tomó los colores nacionales, y las múltiples caras del país se mostraron en una expresión sin rostro. Una propuesta elegante y profunda, que sin embargo fue olvidada con el paso del tiempo. El recuerdo popular dice que Juanito nació después, pero no fue así. Entonces quedará en el aire la incógnita de por qué nos deshicimos tan pronto de la interesante idea de Pico, que hoy vive en la memoria de pocos como la mascota anónima del Mundial del 70. En cuanto a la música, los encargados fueron los hermanos Zavala, una agrupación que estaba compuesta por 6 hombres y 6 mujeres, claramente todos ellos hermanos, y que era uno de los grupos vocales más famosos desde la década de los 50. El campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Existe también un sencillo dedicado a Juanito, que es cantado por el mismísimo Ernst Huberty, un relator luxemburgués que se hizo famoso en Alemania, ese que narró de forma fantástica el partido del siglo entre germanos e italianos, del que por supuesto te contaré más adelante. Juanito, México. Juanito, México. 1970 fue el año en que nació la locura en forma de estampas. Panini lanzaba al mercado su álbum de stickers o cromos, que despertó una obsesión entre los jóvenes del mundo, incluyendo a los mexicanos. Con un precio de 2 pesos la revista y 25 centavos el paquete de estampitas, los coleccionistas de hace 50 años no tenían ni idea de la fiebre que se iba a despertar en cada mundial. Entonces se requerían solo 288 imágenes para completarlo, pero el de Rusia 2018 llegó a las 682, con todo y lo que su precio significa. Ya veremos cómo es el de Qatar 2022, mismo que por supuesto este adicto narrador se dedicará a llenar. El propio fútbol también cambió para siempre. Luego de la violencia suscitada en el Mundial de Chile,
y la supuesta incomprensión del capitán argentino con el árbitro en Inglaterra, el nazareno Ken Anston tuvo un pensamiento revolucionario. Transitando por las calles de Londres, se detuvo en un semáforo y se le prendió la chispa. Mostró su idea ante el comité de árbitros de la FIFA, y así nacieron las tarjetas amarilla y roja, para prevenir o expulsar a los futbolistas sobre el campo de juego. El Mundial de México sería su presentación ante los ojos del mundo. Asimismo, las canchas nacionales vivieron por primera vez las sustituciones en pleno partido. Esta regla ya se venía utilizando desde varios años atrás en partidos amistosos y en algunas ligas, pero se quedó para siempre desde este campeonato, aunque solo se podían realizar 2. Esto ayudó a que la Copa fuera una de las más limpias de todos los tiempos, pues los jugadores se reservaban más en sus entradas violentas contra las figuras rivales. Curiosamente, la tarjeta roja no se tuvo que utilizar, sino hasta 4 años después. El trofeo Jules Rimet también veía sus últimos días. Llegó a México con una nueva oportunidad de quedarse en las manos de alguno de los bicampeones del mundo, ya que si Uruguay, Italia o Brasil se hacían con el título, se quedarían también con la Copa, como se acordó desde su creación. Y vaya que encontraría un extraordinario final. Y por fin llegamos al 31 de mayo de 1970. Ese domingo a mediodía, la Ciudad de México le abrió las puertas al mundo, luego de una matanza de estudiantes, unos Juegos Olímpicos y una larga lista de problemáticas sociales que quedaron en tensa pausa. El caradura de Gustavo Díaz Ordaz, que estaba a nada de terminar su mandato, dio las palabras correspondientes después del desfile y también se comió su respectiva rechifla. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Una vez terminado su breve y nada carismático discurso, bajó a saludar a los 22 futbolistas, mientras se elevaban al cielo cientos de globos multicolores, en un espectáculo redondeado con la presencia de 108,000 y pico de personas. Por cierto que otras 10,000 se quedaron afuera sin boleto, pero con las radios a todo volumen para escuchar las incidencias. Extrañamente, los soviéticos que se alinearon en la ceremonia de inauguración eran puros suplentes, como dobles de acción, ya que los titulares no tenían ganas de posar bajo el durísimo sol más de lo necesario. Después de un último repaso por los vestidores, se acomodaron ahora sí los verdaderos protagonistas de ambos bandos. En media cancha saludaba el árbitro alemán Lord Chesner, supuestamente el más capacitado para tremenda tarea. Los capitanes Peña y Alexeyevich se saludaron e intercambiaron banderines antes del volado, que por fin vimos ganar al vestido de verde. Por cierto que fue el primer mundial donde se veía un gafete en el brazo de los líderes de los equipos, algo que agregó muchísimo valor a dicha distinción. Enrique Borja se quedó fuera de la alineación y del banquillo de suplentes, enviado por Cárdenas hasta la tribuna, ignorando el llamado de la gente que lo quería ver en acción desde el inicio. Luego de unas últimas indicaciones a los rojos y unas dominadas de Cerebriánico, el balón rodó sobre el círculo central del ahora sí mundialista Estadio Azteca. Con el objetivo de rendir homenaje a los relatores del pasado y de no repetir gentilicios sin parar, me referiré en ocasiones a los rusos, a pesar de que hoy en día entendemos que no era tan correcto. Fueron ellos los de la primera llegada por izquierda, pero por derecha Anatoly Bishovets no supo cómo definir. En el primer tiro de esquina del campeonato pudimos observar el perímetro de flores blancas que rodeaba el crecido césped, imagen que muy seguramente nunca volvamos a ver. No iba a ser un partido fácil. 30 grados centígrados rodeaban los físicos de estos atletas setenteros. Se pondría a prueba si los 500 juegos amistosos iban a rendir frutos a México, y si los de la URSS, acostumbrados a fríos inclementes, podrían soportar los 90 minutos. Gennady Yevrushikin rompió la barrilla del halcón, pero José Bantolrá llegó como un tren a robar. López Salgado y su número 10 hicieron un bonito firulete, en lo que el campeón Hernández ganó una falta que se transformó en algo de peligro, y falta del Cabo Valdivia. Horacio se caló para soltar los nervios, mientras que la banda derecha mexicana era la exigida en los primeros instantes. A Bantolrá le dieron un hombrazo y un abrazo redentor, mientras que Javier Guzmán quiso hacer uno de sus cruzazulinos disparos. A Fragoso le faltaron piernas para pelear por el bote, y luego Evgeny Lovchev se volvió loco, pateando el sombrero del calvo fotógrafo tendido en la orilla. Perder el tiempo no existía en ese momento, pues todos los jugadores se apresuraban a sacar y continuar jugando, recordando que lo más bonito del fútbol es cuando la bola rueda sobre las hojas del pasto, y no cuando se queda afuera esperando a que lo traten con amor. El banderín de córner impidió la interrupción de las acciones antes de que los rusos acompañaran bien, pero otra vez Pepe Bantolrá se hizo presente, y Calderón agarró confianza al mismo tiempo que el balón. Como celoso de su compañero de esquina, el palo del otro lado también atrajo al Telstar. La llegada que estrenó el peligro fue de López Salgado,
que voló como paloma hacia el centro de Mario Velarde, aunque se la regaló a Kabashvili. Casi una calca la de Javier Fragoso, aunque él no alcanzó a conectarla, y finalmente se marcó fuera de lugar. A Valdivia lo tiraron de un arrimón y el germano fue a calmar a Lovchev, aunque no se la iba a perdonar. Atendiendo a la velocidad del juego, el nazareno castigó rápidamente al arquero heredero de Lev Yashin con un tiro libre indirecto, regla nacida en 1958, desaprovechada en 1970 por Velarde y Guzmán. El cabo recogió un rebote desde la banda y centró potente, pero López Salgado volvió a disparar chueco. Los del país comunista se probaron a pelota parada, también sin éxito. Una falta sobre Velarde provocó que el árbitro sacara de su bolsillo una tarjeta, aunque la TV no nos dejó ver a quién se la mostró, aunque el culpable del foul era el número 11, Kaya Satiani. Imposible de todos modos que fuera él, por lo que pasó después. Previo a eso, Bantolrara robó como pudo y centró, pero Horacio volvió a fallar. El mismo Satiani tumbó a Valdivia, y ahora sí seguro que se llevó la cartulina amarilla. Sobre el mismo minuto, Guidi Nodia le enterró los tacos a Peña, y aunque tampoco salió a cuadro, él también fue amonestado. Lo más extraño de todo este asunto es que decenas de medios de todo el mundo, incluyendo el propio documental de la FIFA, indican que el primer amonestado de la historia fue Evgeny Lovchev, pero a él lo castigaron hasta 4 minutos después que a Satiani, por esta nueva falta sobre el cabo, un cuento que podría ser irrelevante, pero para la estadística no lo es. El cobro fue de Velarde, sin algún sentido de peligro. Gustavo Peña pudo ser también amonestado, pero pidió perdón y el colegiado solo le dijo que le bajara las revoluciones. Ojalá las llegadas a gol fueran igual de constantes que las faltas, porque los bostezos del pueblo y la boca abierta de Díaz Ordaz ya rellenaban los espacios vacíos de la televisión. Muchas vueltas dieron los segunderos en los relojes analógicos sin acciones dignas de rememorar, repitiéndose una y otra vez el marcador vacío sobre las pantallas, lo mismo que los hombres caídos, que ya se veían muy agotados por el sol cenital. Así se escapó la primera mitad, entre quejidos del respetable, silbidos de los más educados y abucheos de los más apasionados. 15 minutos de pausa indicaba el reglamento antes de verlos volver a la cancha para jugar el segundo lapso. La primera sustitución de la historia fue a la mitad, saliendo Serebriánico y entrando Pusac. Los rojiblancos por fin hicieron recostarse a Calderón, aunque se marcó falta en la media luna. Al cobro fue Vladimir Muntián, aunque su remate fue desviado por el muro hacia el fondo del campo. A partir de ese momento México más o menos se hizo de la posesión, trasladando con cierta intención, aunque solo consiguieron ese tropezón de Fragoso con los fotoperiodistas. Mario Pérez parecía meter carga legal, pero se marcó falta en la esquina del área, y el pase raso acabó en las gradas multicolor. El halcón le pegó desde su casa a ninguna parte, abrazado por el número 2. El cuate se lanzó nomás para la foto, y quién sabe qué pitó Schestner. Aunque otra vez la desperdiciaron los maestros del ajedrez, Peña sacó el hachazo y enseñó por qué era el capitán, mientras que el Calimán le volvió a pegar terriblemente. El Pichojo seguía con esas faltitas peligrosas, aunque la URSS se arruinaba una y otra vez. Del otro lado, este fotógrafo hacía malabares para proteger su profesión. El primer amonestado en mundiales para México fue el número 3 con el brazalete de capitán, cuando le enterró toda la guadaña a Bichovets. Pérez se desquitó de sus errores con tremendo cañito de otro milenio. Aunque la jugada tampoco progresó, los rojos respondieron con un derechazo chueco, anunciando cómo sería la media hora por jugar. La raya que salió de la URSS parecía buena, pero le tiró la torta a un espectador. El cabo quiso con una floritura, en lo que Antonio Munguía calentaba brazos y piernas para completar su ingreso al 67, estrenando este apartado mexicano en los registros. Primero tenía que ir con el asistente y de ahí correr con el central, además de avisarle a su compañero, que salía hasta que el otro entregaba la papeleta. En esa movida, Bichovets pudo romper el cero, solo que su remate fue un regalo de amor a sus anfitriones. De pronto los soviéticos empezaron a empujar, y Calderón ya tenía que usar las manos. En ataque el más ganoso siempre fue Valdivia, ganando faltas y cobrándolos de esquina, sin lograr algo de valor. Munguía se quiso abrir un espacio y lo tiró Shesterniov. Ya en el suelo, Gennady Logofet le pateó las nalgas y se armó una pequeña cámara húngara, aunque solo se ganó la última de las amarillas de ese día, además de un toquecito del alemán. Larga fue la recuperación del cruzazulino fallecido en 2018, lo que aprovecharon los rusos para refrescarse. Ese tiro libre fue la más clara de los verdes, con una buena prefabricada, que sin embargo acabó en la posesión del arquero. El Chalo fue derribado por Alexandrovich y de paso le tocó a Rimón. Masaje, caricia y levantón. En una mano que debió ser segunda amarilla y de paso roja, Peña no supo rematar picado para hacer el gol. Le faltó picar el balón, pero además le marcaron falta de Gustavo Peña. López Salgado desbordó por derecha, aunque el centro no acabó bien, y luego Fragoso quiso vender una como penal.
Animado por el público, México se fue hacia adelante, pero Horacio tenía la mira chueca. Luego Fed quiso hacer magia y no le salió por el esfuerzo del dorsal 21. La tribuna respondió a la altura de las circunstancias, a pesar de que sus representantes no lograban hacerlos romper en júbilo. Gargantas irritadas, labios resecos, corazón palpitante, emoción, gritos, la belleza del fútbol desplegándose en este hermosísimo Estadio Azteca. Tristemente, los últimos 10 minutos se disolvieron entre faltitas, arbitraje rigorista y diagonales mal trazadas. El último disparo fue de la visita, igual de amargo que el resto del juego. Chesner sonó su ocarina para culminar el primer partido del Mundial 1970. El 0-0 lo lamentaron todos, desde el capitán hasta la afición, pasando por la dura prensa y hasta las selecciones presentes en toda la nación mexicana. Los jugadores se juntaron a reflexionar en el centro de capacitación y se relajaron con un partidito de softball. Cárdenas anunció que contra El Salvador soltaría una alineación bastante ofensiva y Alejandro Scopelli se animó con la premonición de un marcador 4-0. Incluso el Esto publicó en su portada que se venía la primera victoria. El ánimo de todos estaba por los cielos y por fortuna el equipo logró su primera gran actuación en mucho tiempo. El 7 de junio el Coloso de Santa Úrsula volvió a ver las imágenes de su capitán intercambiando recuerdos y estrechando la mano del árbitro egipcio Ali Hussein Kandil. El banderín lo recibió Raúl Cárdenas, que por primera vez salía a cuadro con esos estrambóticos anteojos. La realización nos permitió observar esta preciosa toma del Estadio Azteca en sus momentos de gloria, cuando la publicidad no era invasiva y la visibilidad no era interrumpida absurdamente por rejas, bocinas verticales y cientos de estorbos, como hoy en día. El Güero cumplió con lo prometido, sacando de la alineación al campeón Hernández y a Mario Velarde, para darle entrada a Aarón Padilla y a Enrique Borja, con un poco de fanservice setentero. Otra vez de verde con blanco, los dos delanteros del América dieron la patada inicial, mientras la alineación del Salvador se dejaba ver. Este fue el mejor juego de la selección en su mundial casero, enseñando el nivel que los aficionados sabían que andaba por ahí, pero los centroamericanos demostrarían toda su valía, al menos en el primer tiempo. También el juego sucio con cacafianos salió a relucir, y por ejemplo, pues todo el partido, como veremos a continuación. Apenas de inicio, Aarón Padilla presumió sus bicicletas hasta en 2 ocasiones, y luego quiso ponerle sotana a Quintanilla, que no se dejó. Los de azul y blanco entraban fuerte al balón, pero de paso dejaban tallones. González también quería bailar, aunque casi la pierde, y el Ganso recortó a 17 kilómetros de distancia, ganando un tiro de vértice. La primera vez que vimos a Raúl Magaña y su boina fue gracias a Bantolrá, justo antes de que Quintanilla se desquitara con Munguía, lo mismo que Juan Ramón Martínez con el defensa del Toluca, aunque el egipcio demostró que le iba a quedar grande el paquete. El cuate, ahora vestido de rojo, acompañaba a Peña en sus reclamos al de negro, y Santiago Cortés remató a cualquier lado. En la inmediata todo se pudo ir al carajo cuando el Pipo Rodríguez se quedó a un poste de abrir el marcador, sacándole tremendo susto a Calderón antes de lo busca Limán. Pichojos Pérez siguió con la cátedra de cómo ser lateral y le pasó por la espalda a Padilla, disparando para hacer trabajar a la araña Magaña, en 1 y en 2 ocasiones. Las gradas verdes expectantes miraban las maniobras de Padilla y el pésimo intento de Guzmán, además del codazo impune de Martínez sobre nuestro capitán. El de los Pumas no cesaba en sus intentonas, aunque de premio solo obtuvo patada tras patada, y Borja amagó en su primera oportunidad. Al instante Fragoso también se apuntó su primer error. Peña pidió permiso para que le curaran la herida de guerra en el patio trasero, y Borja dejó ver sus carencias en la técnica individual, segundos previos al gol de campo salvadoreño. Valdivia le mandó un centro muy alto a Gansito, que ni saltando para atrás llegó. Mariona quiso de lejos, se hizo lucir a Calderón. Pérez aspiró toda la banda izquierda para dejar pleno a Fragoso, que le pegó con el calcetín y enseguida desperdició el mal saque del portero. El momento de brillar para Borja fue por ahí del 22, cuando se acompañó perfecto con el Chalo, pero la falló de forma grotesca de pata zurda. Doloroso y frustrante para el héroe local, que se quiso resarcir con un cabezazo en reversa, ganando solo un tiro de esquina. De ahí nació un cañón de la Calaca y otra pifia para ponerse a llorar medio siglo después, ahora a nombre del Cabo Valdivia. Curiosamente, esos tremendos errores hicieron despertar al cuadro nacional, que se encendió y se fue al ataque con más enjundia, apoyado por un griterío que hoy en día no escuchamos más. Mientras tanto, los del short azul se dedicaron a morder y de vez en cuando a probar de lejos, sin mucha fortuna. El Cirano jugó perfecto como poste, pero ahora fue González el del periodicazo. La gran atajada mundialista para el cuate fue a disparo de Martínez, volando con extrema elegancia para desviar con las yemas de los dedos, pero un rato más tarde hizo confianza en su salida y por poco le sale mal.
El árbitro le sacó cartulina al capitán salvadoreño, pero en su afán por hacerlo evidente pareció amonestar a todo el estadio, y de paso se las mentó. Otra vez Borja y Fragoso conectaron bonito, solo que la definición del segundo fue mala. Quintanilla hizo su cuarta falta y Vantorrás se las contó al chaparrito juez. El 9 mexicano andaba muy ansioso, queriendo clavarla de genio, pero no le salió. Definitivamente el mejor sobre el césped era el Pichojos. Sin embargo, ninguno de sus compañeros le podía sacar provecho. Cansado, la tomó en su zona defensiva y llegó trotando hasta la orilla del área, pero su disparo también fue chueco. Salvador ganó una falta y decidió devolver el regalo en forma de zapatazo absurdo. En la que sí hubo algo más de peligro fue en la del cuate Calderón, que tuvo que recorrer su área casi a rastras, pidiendo un toque del rival. El Calimán le puso la bola en la frente a Borja, que se despidió del partido cabeceando fuera. Después Vantorrás también le regaló el gol a Padilla, que no remató bien, y su compadre le dijo cómo se tenía que hacer. Fue entonces que llegó la polémica. Hussein Candil marcó falta a favor de México, aunque El Salvador pensó que era saque de manos. Pichojos inteligente se apresuró a cobrar hacia Padilla, que vio en primera fila el tercer strike de Borja y la definición a primer palo de Javier Valdivia. Mientras los 31 estados y el Distrito Federal festejaban a todo pulmón, los visitantes se fueron a quejar amargamente con el abanderado, y el del silbato fue a sacar el balón de la red para reanudar el compromiso. No obstante, los salvadoreños olvidaron que estaban en la Copa del Mundo y retaron por más de un minuto al pusilánime referee, que ponía la bola en el centro y se la movían de lugar. Cuando vio que los centroamericanos estaban absolutamente negados a continuar, prefirió pitar el final del primer tiempo, recibiendo algunas palabras de Cárdenas en su camino al vestidor. ¿Quién sabe con quién hablaron y qué les dijeron en los 15 minutos de pausa? Porque a pesar de tardarse en volver, se olvidaron del capricho. Vimos también a López Salgado calentando, pues fue el elegido para entrar en lugar de Enrique Borja. Sin siquiera voltear a ver a su némesis, los delanteros salvadoreños sacaron del centro. El desánimo fue clarísimo desde su primer intento, pero murieron por completo cuando Javier Valdivia se llevó al central y definió con calma el 2-0. A Horacio lo recibieron con barrida por detrás y gancho al hígado, ante la ceguera del silbante, que también vio de frente el patadón sobre Pérez y dijo siga, pero ya no pudo hacer lo mismo en la de Osorio. Ahí pudo llegar el tercero, solo que López Salgado se la entregó a Magaña. El coraje cuscatleco se dejaba ver cada 5 minutos con faltas por aquí y por allá, aunque el árbitro se tardó mucho en sacar otra amonestación. El que sería multicampeón con Cruz Azul entró ganoso, pero errático. Afortunadamente el tercero cayó pronto. La Calaca González tendió un gran pase largo que Horacio le bajó a Fragoso, y el Chalo definió de 3 dedos para liquidar al 59. Esa fue la tercera de 5 ocasiones en las que México ha podido anotar al menos 3 goles en partidos mundialistas, algo que se dice muy fácil, pero que ha sido bien complicado de lograr, y no iba a parar ahí. El Salvador quiso dar su último aliento con un contragolpe veloz, aunque acabó en el resguardo de Calderón, que la despejó como torero. Ya muy confiados, los verdiblancos andaban canchereando y el Pichojo se inspiró en los sombreros de la tribuna para fabricar el suyo sobre el césped. Munguía pareció con Fragoso y los dos se llevaron tremendo patín, pero al egipcio le importó muy poco. El público respondió con una porra de esas que ya nomás escuchamos en las fiestas de cumpleaños, en otra tradición que se debería retomar. Al 66 Magaña le robó la gloria a López Salgado, que perdió el calzado y lo mandaron afuera del campo, en lo que atendían al arquero, al que ni la boina lo protegió. Regresó a la vida para barrerse correcto dentro del área, en una jugada que ya había sido invalidada, y Calderón le hizo sombra con otro lance para las portadas de revistas. González quería también el suyo, pero de zurda no le salió. Cárdenas no tuvo piedad de López Salgado, y a pesar de la asistencia, lo sacó del campo con solo 30 minutos de juego, a cambio de Basaguren, lo que nos dejó escuchar la legendaria voz de Melquiades Sánchez Orozco en los altavoces del Azteca. Lo primero del Fraile fue un intento de hurracarrana que no fue castigada, antes de que el cuate se volviera a lucir en los aires. Fragoso cruzó a Valdivia, pero el 19 no alcanzó a llegar. Fue una pésima salida de Magaña, de buen partido, que entregó la pelota al cabo, y el bicho le quedó botando a Basaguren, que de primera dio el pase a la red. 4-0 ya lo ganaba el equipo local. Un hito maravilloso y hasta la fecha irrepetible, pues esa ha sido la única ocasión que nuestro país ha sido capaz de hacer 4 goles en Copas del Mundo. Un resultado fenomenal con un buen nivel de juego,
pero que no era referencia respecto a las potencias del planeta. A partir de ahí el público solo se dedicó a festejar y a ovacionar a los suyos, con banderas, matracas y trompetas en mano. Llegó una dormilona terrible sobre la calaca, que debió ser segunda amarilla y la primera roja de la historia, pero se quedó en consuelo. Así finalizaba el segundo partido de grupos, con la selección mexicana sumando 3 puntos en 2 juegos, superando cualquier resultado en mundiales hasta ese momento. Nada mal, aunque ahora se tenía que concretar la calificación. La felicidad fue inmensa en las calles, donde ya se veían vistos del júbilo que iba a explotar unas noches en el futuro. También el seno tricolor disfrutó a mares, aunque de inmediato regresaron al trabajo de entrenamiento. El más feliz fue Nacho Basaguren, que se convirtió en el primer futbolista en anotar un gol en mundiales, entrando desde el banquillo de suplentes. A pesar de todo, el pase todavía no estaba asegurado. La URSS jugó un día antes que los nuestros y vencieron 2-0 a El Salvador, acumulando 5 puntos. Los belgas primero derrotaron 3-0 a los centroamericanos y luego cayeron con los soviéticos, lo que les dejaba con un saldo de 2 puntos, uno menos que México, por lo que no les quedaba de otra que vencer. El destino fue sellado el 11 de junio en el sur de la Ciudad de México. Bélgica portó un bonito uniforme blanco de la cabeza a los pies y México su camiseta color cereza con short azul marino. Un clásico durante todas esas décadas. 108.192 afortunadísimos espectadores se dieron cita, pero solo unos cuantos se llevaron de premio un balón conmemorativo. Más de 40 fotógrafos inmortalizaron la alineación azteca, que otra vez dejaba fuera al ya no tan joven Enrique Borja. El árbitro elegido fue el argentino Norberto Ángel Cuereza, que pitaría su primero de 2 en esta copa. El capitán de los Diablos pareció disculparse por la banderola que entregó a Peña, y luego ganó el volado mientras se arreglaba el cabello, quitado de la pena. El Cerro Zamaya corrió amable a recoger el trapo verde y se llevó el cariñito de Peña, que arengaba a sus muchachos desde el minuto 0. Fragoso y Munguía toquetearon el balón a hexágonos, comenzando el partido, que luego tuvo la llegada de Valdivia por derecha. Bélgica empezó mal y nos dejó ver el tercer outfit de Calderón, que no desaprovechó el mundial para lucir sus mejores prendas. Este no iba a ser un juego de fútbol hermoso y vertical, todo lo contrario. Ambos cuadros sabrían entablarse y enredar sus fuerzas a ataque. En el primer balón parado, Munguía se la dejó al Calimán, que todavía no afinaba la mira. Padilla recortó y centró, aunque el rebote le cayó a Héctor Pulido. El 8 pulmones la reventó con la izquierda, pero se fue desviado. Un paréntesis para honrar la memoria de Pulido, que tristemente perdió la vida el pasado mes de febrero. Descanse en paz. Guzmán no se quería quedar atrás con los cañonazos, solo que tampoco la supo colocar. Los albos no tenían la mente clara y hasta de manos la estaban perdiendo. Entre el Cabo y el Chalo hicieron daño de cabeza, aunque el de los Cremas ya no alcanzó a puntear al final. Aarón Padilla se unió a los que le surgía abrir el marcador, pero su zurdazo obtuvo el mismo resultado. Pulido agregó otro balonazo errado a la lista. No obstante, la encimada color grana era evidente, y la afición sabía agradecerlo. Tanto intentarlo trajo su recompensa. En un balón parado, Valdivia estaba a punto de tirar a puerta y fue tijereteado por Jan Thyssen, marcándose de inmediato el penal. La falta fue extremadamente discutida por los europeos, que indignadísimos rodearon y metieron gol con el cuerpo del sudamericano. La falta fue debatida hasta el cansancio durante varias semanas, pues en la cámara lenta se puede apreciar que el defensor tocó la bola antes de reventar a Valdivia. Probablemente para esos años no podía existir la falta, pero con el rasero de nuestros días hasta cárcel le pudo tocar. A pesar de tamaño pancho, Cuereza se aferró a su marcación. Gustavo Lalcón Peña se dispuso a cobrar la pena máxima, enojado porque Cárdenas le preguntó cómo estaba, y él le dijo que si quería otro pateador que le avisara, aunque el técnico se refería a un golpe previo, según se contó después. Con mucho vuelo, decisión y confianza, nuestro capitán en 2 Copas del Mundo corrió y pateó de pie derecho al poste izquierdo de Christian Piot, que se quedó a una mano de sacarla. La leyenda cuenta que una mujer se encontraba a punto de parir, pero le pidió a su doctor que se esperara hasta después del cobro. Una vez que se fue al fondo, decidió nombrar a su hijo, igual que el autor, Gustavo. Thyssen, frustrado, se fue con todo sobre Valdivia, que ya estaba muy lastimado y también enojado, enterrándole 2 tacos en el muslo mientras caía, ganándose la amonestación. El Cabo estuvo a nada de desquitarse con puro fútbol. Tristemente su izquierdazo hizo vibrar el palo y su cuerpo empezaba a sufrir. Cerca de la media, Padilla se dio a Fragoso, que fue tumbado, y el balón le llegó al Cabo, que pudo girar y tirar, pero prefirió ceder al centro, donde ya nadie llegó, esfumándose el segundo gol. Bélgica intentaba profundizar, pero con Bantolrá, Peña, Guzmán y el Pichojos, todo estaba perfectamente controlado. Thyssen estaba más que desatado y le estrelló el hombro en la mandíbula a Munguía, dejándolo seminoqueado y con falta de aire.
Al dorsal 3 le tocó pintarse de amarillo, solo que sus compatriotas no entendían la gravedad de la cartulina y no dejaban de hacer llegadas brutales. Odilon Poleinus aventó un anzuelo de 3 dedos que Calderón por poco muerde, pero tuvo suerte. Después sumó puntos con su buena salida y luego se confió a la cabeza de su defensor. A Pepe Bantorra le salió una de churrote, que fue como la marca de tiempo donde el tricolor decidió tirarse para atrás. El 10 Van Hims puso en buena posición a Poleunis, pero De Canari no supo dirigir. Ya a punto de irse a refrescar, el cuate descolgó un tiro centro que se quería colar y el Calimán disparó mal, por enésima vez. Fue todo. Comenzaba el descanso. Con las canchas intercambiadas, Bélgica se presentó en anticipación y al primer mexicano que vimos fue a Ignacio Basaguren, que entregó su papelito y mostró sus anchas espaldas, adornadas con el número 20. Sustituía a Javier Valdivia, que ya no soportó los dolores de la machacada. En una esquina, Calderón salió en banda, dejándola siempre amada en manos enemigas. Pero ni uno de los 3 atacantes logró anotar. México se acercó con la corrida de Padilla, pero no le alcanzó el campo. Ahora sí, el cuate se anticipó al centro y la cortó en el punto de cal. Salió rápido para un contraataque, donde el ganso amagó y se la dejó bonita a Fragoso, que la agarró botando y le pegó fuerte, pero Piot salvó una mano. En el cobro González vio bajar una velita casi perfecta, pero imperfecto fue su tiro, que se mordisqueó hacia la banda. Poco después el loco de Thyssen hizo una de gente grande y se la dio a Poleunis, para fallar en última zona. Pulido respondió con un trayazo lejano que se fue abierto, y luego la calaca con la izquierda, que llegó al portero. Guzmán le dejó los tachos al rival, fingiendo como que se había lastimado la espinilla y echando a pelear a Poleunis con pichojos. El juego sucio estaba a tope en la capital, favoreciendo ligeramente a Bélgica con algunas jugadas de peligro, desperdiciadas todas ellas. A Calderón lo regañaron por según hacer tiempo, y cuando sí salió jugando, el mismo Poleunis fue a pisotear a Pérez, que parecía muy zarandeado, aunque la verdad es que estaba bien. En un pase largo, el 16 visitante controló, disparó y falló, encarándose con Peña, que le hizo una seña rara, con el pulgar en la frente. Mientras tanto, el Cerro Zamaya y el Chico Larios atendían al Pichojos para hacer algo de pausa. Padilla hizo una de sus clásicas fintitas. Basaguren se quejó de una inexistente falta. Calderón recibió de manos, el juego de manos, y los Diablos Blancos no tenían la más remota idea de cómo romper el muro nacional. Wilfried Van Moer se barrió temerario sobre Fragoso, que aprovechó para plancharlo en venganza de todos. El hombre caído se tardó en regresar a la vida, suspendiendo un partido de por sí parchado. Luego se vio cómo De Vriend manoteó al utilero mexicano, que se fue hasta que el árbitro le dio el segundo castigo, y Peña le dedicó el mismo gesto al número 9. A Bélgica no le servía el empate por la diferencia de goles, por lo que estaban desesperados en alcanzar y superar, aunque el aroma ya apestaba a que no lo iban a lograr. En otra aérea, el de suéter azul sí pudo expulsar, y luego por derecha también le metió el puñetazo, demostrando que eso de salir no siempre se le daba muy bien. Los guindas no alcanzaban a generar ideas ofensivas, estrellándose también en incontables ocasiones. Los 20 minutos finales transcurrieron más cerca del círculo que de los rectángulos, lo que obviamente favorecía a mares a los pupilos de Cárdenas y de la Torre. Probablemente no hicieron bien las cuentas, pues un golecito más les hubiera puesto en posición privilegiada en el grupo, pero no parecía que tuvieran muchas ganas de irlo a buscar. Leon Semelin quiso de parte externa, meneando nomás a los fotógrafos, que por cierto tenían el mejor asiento de todo el estadio. El fraile Basaguren hizo pedazos a Yek, quien se quedó en agonía y apoyado por el arquero naranja. Otra vez el técnico nacional aparecía en televisión nacional con esas gafas de alarido, de las que me encantaría haberle preguntado alguna vez, pero tristemente se fue de este mundo en 2016. Cuando los doctores belgas se iban, nos dejaron ver que Adidas siempre supo cómo hacerse publicidad. Un lance adicional tuvo el cuate, que corrió hacia atrás y manoteó. En la acción inmediata de Vriend se encontró solo y su alma, pero el Calimán le hizo los honores a su sobrenombre, sacando una increíble con la espinilla. El portero número 1 abrazó un nuevo remate de tiro de esquina, y luego voló nomás para echarle mal de ojo al balón. La maldición acabó con el agobio sobre su valla. Los pocos granos que le quedaban al reloj de arena se fueron deslizando de arriba abajo, lenta, pero consistentemente, sin que los del viejo continente supieran qué hacer. Todavía Peña jugó con su afición a prestarles el balón, aunque no tardó en volver. González se dio el lujo de un último mal riflazo, y con el 45 marcado en el tiempo, México conquistaba una hazaña sin precedentes. 2 victorias y un empate le daban a este fútbol una suma de 5 puntazos, 0 goles en contra, y la calificación a los cuartos de final por primera vez en la historia. 40 años de Copas del Mundo tuvieron que suceder para que llegáramos a dichas instancias, que nos colocaban entre los 8 mejores conjuntos del planeta Tierra. Los festejos comenzaron en ese preciso momento, cuando la afición más radical encendió sus periódicos y prendieron hogueras en las tribunas.
De ahí arrancó una caravana con rumbo al Paseo de la Reforma, congregando a decenas de miles de apasionados mexicanos que celebraban extasiados, con la garganta partida en dos y las manos inflamadas de tanto aplaudir. Los bochos se pintarrajearon, las luces se encendieron, el licor pasó de mano en mano y el ángel de la independencia se retacó hasta las narices, luciendo en su máximo esplendor la fiesta nacional, esa que incluso espantó al gobierno, que pensaba se podían revivir las revueltas sociales. Esa noche el Distrito Federal y todo el país le quitaron la válvula a la olla express, saliendo despedido el vapor de la pasión contenida por 4 larguísimas décadas. 1970 fue apenas la primera muestra de lo que éramos capaces de hacer con los pies. El proceso fue lento, agotador y angustioso, pero superados los muchos escollos que nosotros mismos nos pusimos enfrente, el fútbol mexicano se dijo a sí mismo que sí era digno de competir codo a codo con los mejores del mundo, aunque todavía no estuviera listo para superarlos. México finalizaba su fase de grupos con la inédita cantidad de 5 puntos con diferencia de 5 goles a favor, exactamente los mismos números que la Unión Soviética, aunque ellos anotando 6 y recibiendo 1. Como entonces no existía el criterio de más goles anotados, la suerte se tuvo que decidir en un sorteo el 12 de junio, también en el Hotel María Isabel Sheraton. Se colocaron 2 tarjetas, una por cada país, dentro de una maleta. Sir Stanley Rose extrajo la de la URSS y eso le dio a Andrei Starostin el derecho de sacar uno de los 2 papelitos que metieron en una copa de champán. Como sacó el 1, los rusos se quedaron en el primer lugar del grupo y por eso enfrentaron a Uruguay en los cuartos de final, en la cancha del Estadio Azteca. México quedó relegado al segundo puesto y la maldita mala suerte nos puso frente a frente con Italia, en un partido a jugarse en el Estadio Toluca 70, mejor conocido como La Bombonera. Las autoridades nacionales convencieron a las italianas y entre las dos solicitaron a la FIFA que el cotejo se disputase también en el Azteca, pero Rose y compañía se los negaron, debido a que el calendario estaba muy apretado y debía ser respetado. No quedó de otra. A pesar de que Cañedo dijo textualmente que no le gustaba Toluca, la ciudad del chorizo sería la segunda y última sede para México en el Mundial de Casa. La escuadra azzurra no fue tan dominante como se esperaba en su sector, empatando a ceros con Uruguay y con Israel, además de vencer por la mínima a los suecos. Un golecito a favor le fue suficiente para avanzar en primer lugar del grupo. La acompañaron los uruguayos, que ganaron 2-0 a Israel y perdieron 1-0 con Suecia. Este pelotón fue de lo más gris en primera fase, definitivamente. El grupo 3 amenazó con perderse de la presencia del capitán inglés, Robert Moore. En su gira de preparación en Sudamérica, Bobby fue detenido por las autoridades colombianas en Bogotá, al ser acusado de robar un brazalete de 50 gramos de oro y 12 esmeraldas. Aunque pasó una noche en prisión, el presidente del Millonario se encargó de pagar su fianza y calmar las aguas con el gobierno británico, que estaba escandalizado. Finalmente fue liberado y las indagatorias posteriores revelaron que el gerente de la joyería y una empleada fueron los verdaderos ladrones, por lo que el campeón del mundo limpió su nombre. Ya en la cancha, Geoff Hurst anotó el del triunfo sobre Rumania para abrir las estadísticas. Brasil, que vivió en Guadalajara arropado por los locales, no tuvo algún inconveniente en destrozar 4-1 a Checoslovaquia, la gran decepción del campeonato. Incluso Rumania les ganó y obtuvo su primera victoria mundialista en 40 años. Uno de los partidos más esperados llegó el 3 de junio de 1970. También en la cancha del Estadio Jalisco, Brasil e Inglaterra, el candidato contra el campeón reinante, se veían de frente en un choque de poder a poder. Los blancos empezaron insistentes, sacándole algunos sustos a Félix, pero nada de serio cuidado. Por ahí del minuto 10, el Rey Pelé le evitó con toda la gracia de su genialidad, martillando el centro de Jairzinho, pero un tal Gordon Banks voló con la mano convertida en roca y expulsó hacia arriba, en una de las atajadas más icónicas del fútbol universal. A partir de ahí la verde amarela se fue encima, dominando con fuerza, paredes y mucha magia. A pesar de todo, el equipo de la Rosa quiso responder, pero no les iba a alcanzar. Félix tampoco se quedó atrás en el apartado de los lances felinos, aunque de paso se llevó tamaño patada por parte de Lee. En el segundo tiempo, el calor se comió las energías británicas y le dio vida a las almas brasileñas, que encimaron el área de Banks, agobiándolo una vez tras otra y provocando más y más paradas, dignas de un partido de tal calibre. El de la victoria fue una muestra de juego bonito, deslizando el Telstar de izquierda a derecha y finalizando con furia en el fondo de la red. Un golazo perfecto para definir al líder del grupo. Los romanos le dieron un poquito más de batalla a los amazónicos, pero el doblete de Pelé y el otro de Jairzinho contrarrestaron los de Dumitrache y Dembowski. Inglaterra consiguió el segundo puesto ganando a Checoslovaquia con el penal bien cobrado por parte de Alan Clark. Lo que nunca lograron obtener fue el cariño del hogareño público mexicano,
que molesto leyó en los periódicos cómo la selección de Alf Ramsey trajo a México su propia comida y sus propios cocineros, además de seguir con su indiferencia a la prensa internacional, una soberbia infame que los latinoamericanos no sabemos comprender. La última tropa se vio envuelta en tragedia. El 31 de mayo, el mismo día de la inauguración del Mundial, el Perú sufrió un terremoto devastador en toda su costa, matando a unas 45,000 personas, además de otras 25,000 que fueron aplastadas por una luz de 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas. Una catástrofe que enlutó a sus 22 seleccionados presentes en México. Muy abatidos, fueron casi obligados por su gobierno a jugar al fútbol, con ganas de que sus pies le dieran un poco de esperanza a la afligida nación. Y vaya que los de la franja se lo tomaron en serio. Su primer partido fue el 2 de junio, portando un listón negro en honor a los caídos. Apenas al minuto 13, Bulgaria ya lo iba ganando 1-0. El segundo llegó al 49 con el tiro libre de Hristo Bonev, que le pegó tan duro que el portero no la pudo parar. Sin embargo, olvidando el marcador adverso, el joven equipo peruano se lanzó al ataque. Gallardo se inventó un golazo al ángulo, descontando uno. Chumpitas devolvió el balón parado a las redes, con resbalón y todo. El de la legendaria remontada fue del mejor futbolista en la historia del Perú, Teófilo Cubillas, amagando y definiendo pegado al poste. Una tarde para el recuerdo, que ayudó al menos un poco a enjugar las lágrimas de un país devastado. Los incas también dieron cuenta de Marruecos con doblete de Cubillas y otro de Roberto Chale. Mientras tanto, Alemania Federal ganaba 2-1 a los africanos y se servía con la cuchara grande en su segundo juego, ensartándole 5 estacas al corazón búlgaro, 3 de ellas para la cuenta de Gerd Müller. En el cotejo que definiría al líder de esta mini tabla, el nene Cubillas no le pudo hacer frente al torpedo Müller, que se sacó del sombrero su segundo triplete del certamen e inutilizó al de la estrella sudamericana. Así quedaron definidos los partidos de cuartos de final, que se jugaron todos el 14 de junio a las 12 del día, uno en cada ciudad mundialista. El final del camino mexicano llegó bajo el sol del mediodía en la capital del Estado de México. El equipo de Raúl Cárdenas repetía colores, con esa camiseta tan icónica y que no volveríamos a ver en Copas del Mundo nunca más, al menos hasta la fecha de publicación de este documental. Aquel día tocó silbar a un sueco de nombre Rudolf Scherer, que atestiguó la entrega de regalo a Jacinto Facchetti y el volado, que por qué no, México volvió a perder. No olvidar que ambos países se confrontaron en 2 amistosos en 1969. Respecto al 1-1 que ya repasamos, Italia repetía 6 jugadores, mientras que México lo hacía con 5, por lo que de alguna manera se conocían. Irónicamente, el tricolor jugaría esa tarde un fútbol casi perfecto durante unos 60 minutos. Sin embargo, nuestros propios terrores que espantan el éxito volverían a succionarnos la fe en nosotros mismos. José Bantorrá anunció las intenciones nacionales con un disparo, pero muy abierto. Italia inició con un muy mal intento que acabó en las manos de Calderón. Después de una falta sobre Valdivia, González la agarró en movimiento, sin apuntar correctamente. Los azules se volvieron a acercar y el cuate salió sin convicción, despejando Peña. Cabo y Pichojo se acompañaron bien para que el segundo se entrara, pero Fragoso no le pudo ganar al Bertozzi. El portero mexicano andaba nervioso y lo denotó con otra mala salida. Los italianos se dedicaron de inicio a fallar muchos pases, algo a lo que la localía le sacó provecho en grande. El Chalo salió a jugar como poste y dejó tirado a Roberto Rosato, para luego tocar a la Calaca González, quien no se volvió loco y de 3 dedos la mandó a guardar. Un gol categórico que representaba la vida entera para el cuadro cardenista, que abría el marcador sobre una de las grandes potencias internacionales. Lamentablemente, el gusto se fue tan pronto como llegó. Aarón Padilla pudo centrar, pero prefirió driblar y los escalonados defensores lo impidieron. Héctor Pulido la conectó con la zurda, finalizando en la pared de atrás. La primera aproximación de Luigi Riva fue con la izquierda también, aunque tuvo el mismo final. Pulido quería demostrar que sí le sabía pegar, cañoneando a la base del poste y exigiendo al guardameta del Cagliari. González, lleno de confianza, se probó una vez más, sin suerte esta ocasión. El 8 pulmones escuchó a las gradas toluqueñas, que lo animaron con otro riflazo, y se fue chueco. México monopolizaba el balón, pero la maldita falta de profundidad tranquilizaba a la saga italiana, que empezó a oler la sangre, aunque no es que anduvieran súper finos. Fue Pérez el que hizo otro tiro, que ni de cerca estuvo bueno. 2 veces nos acercamos por izquierda, una del Pichojos que se la regaló al abanderado, y otra del Gansito, que la bajó como rey y la centró como plebeyo. A continuación cayó el empate, que fue una absoluta estupidez. Riva no pudo con la defensa y el rebote le llegó a Domenghini, que centró sin fuerza y por abajo, desviado por Javier Guzmán.
La pelota se fue llorando con dirección a portería e Ignacio Calderón se dejó caer desde su posición, atacando muy mal con el brazo equivocado, y no pudo evitar el autogol del Calimán. De lo que poco se habla es de la mano de Riva, que González advirtió y el abanderado también, levantando su trapo. El camarógrafo apenas si nos deja ver. Sin embargo, al árbitro no pudo importarle menos y validó el gol. Cárdenas corrió enfurecido al medio campo para hacer el reclamo correspondiente. El igualado de Riva lo quería mandar a la banca y hasta un manotazo le dio el entrenador nacional, que no tuvo más remedio que asumir el golpe en el marcador. 1-1 absolutamente inmerecido, pues verdaderamente el tricolor era superior sobre la cancha, pero una combinación de distracciones nos puso en predicamentos. México no lo tomó a pecho y continuó con los acercamientos, que eran tímidos, pero constantes. A Pulido le cayó una de suerte que bajó bien, pero terminó mal. El área italiana era asediada por hasta 8 hombres color rojo, solo que ninguno de ellos visitó al cerrajero experto en catenacho, aunque el ataque azul tampoco sabía qué hacer con nuestra línea de 4. Quisiera decir que el partido estaba igualado, pero la verdad es que la selección mexicana era mejor que su rival, dedicado casi en exclusiva en defender todos los flancos, y cuando medios se acercaban a la caja de Calderón, el balón volaba con 0 peligro. El grandísimo problema era que nuestra creatividad futbolística no daba para inventar soluciones más allá de centros y disparos, que normalmente acababan en saque de meta. Es ahí donde quizá un hombre como Alberto Onofre podría haber cambiado el destino. Rivas se animó con una corrida hacia el centro, pero Guzmán le tapó antes de que Pulido le diera de comer pasto al que le quería robar. Desde la banda recibió Valdivia y se coló como a la humedad. Tristemente no había un centro delantero que la pudiera empujar, aunque a Fragoso parecieron cometerle penal. Ahora fue el Chalo al que le cayó la pelota fuera del rectángulo grande, solo que la Chueca le hizo el honor a su terrible dirección. Otra vez se desplegaron al ataque, pero un solo italiano fue suficiente para defender su fortaleza. Luego en el centro el rematador fungió como zaguero. Por fin Italia disparó con intenciones, pero las de Domenghini y Boniseña no fueron a portería. El Tri cerró la primera parte con esa intensa presión sobre el marco de Enrico, que al final solo tuvo que pedirse la recogebalones. Sandro Mazzola sí se probó a puerta, flojísimo. Una de preocupación fue gracias al Pichojos, que de izquierda hizo recostar a Albertossi, que mandó a córner, pero el árbitro se volvió a negar a pitar por el de casa y se llevó los gritos de la afición, que lo tildó de ladrón. Guzmán demostró su clase de central mexicano, aguantando y robando a Boniseña, seguido por la barrida quirúrgica del Halcón y la tajada a medias de Calderón, que por poco regala el segundo, justito al minuto 45. Un gran primer tiempo del equipo anfitrión, que aunque no fue avasallador comparado con las potencias del torneo, dominó a la bicampeona del mundo, agazapada la expectativa de lo que pudiera suceder. Para el complemento entró Gianni Rivera, el Bambino de Oro, máximo goleador europeo de esa temporada. El cuate detuvo con más calma de lo que se pueda suponer el primer testarazo. Arriba lo contuvieron entre 3 y segundos después el Calimán se barrió como Dios para evitar el gol cantado. Mario Bertini fue derribado y cayó mal sobre el balón. Se cobró rápido la mano, pero el Nazareno detuvo el juego para atender al jugador. Algo muy raro en esos tiempos. Peña recordó al Tigre Sepúlveda con otra barrida perfecta, y luego Padilla bajó la de Bantolrá con toda su magia de pecho, pero la media chilena no se fue entre los postes, tampoco la del Calimán, y eso que le sacó un chichón al balón. Pérez tenía una diagonal espectacular que iba hacia el ganso, pero Rosato alcanzó a expulsar y el de los Pumas estrelló con el portier. El de la esquina esparció la cal y le llegó a Toño Munguía, que terminó la jugada con un disparo a la tribuna. La Azzurra respondió con un potente remate de Boniseña, quien tampoco apuntó. Quién sabe cuál empujón vio el árbitro, pero marcó un tiro libre indirecto en la media luna. Grande problema fue acomodar a la barrera italiana, que se puso donde le dio la gana, y ya luego el disparo de Calimán no tuvo sentido. El equipo nuestro no cejaba en sus intenciones de jugar al ataque, pero tampoco encontraba un poquito de magia para hacer algo distinto. Los albiazules empezaban a sentir más confianza de desplegarse hacia el frente, aunque la zona baja lo estaba haciendo bien. El histórico Isidoro Díaz ingresó al campo en lugar de Munguía para disputar sus últimos 30 minutos como jugador mundialista. El que fuera alcalde de Acatlán de Juárez acumulaba su 8º encuentro en 3 copas. Nada mal. Lo triste es que a partir de su entrada todo se vendría abajo. No necesariamente por su culpa, claro. El 5 Guinda avanzó cuantos metros quiso, llegando a donde podía disparar, otra vez sin buenas hechuras. Guzmán corrió al medio campo para tumbar a Boniseña, y así se acabó el mundial para el que lo alojó. Domenghini tocó para arriba, que se movió bien hacia el centro y jaló el gatillo. La pelota botó un poquito, pero a 52 años de distancia podríamos culpar una vez más a nuestro guardameta, aunque la toma trasera nos deja ver que estaba en pleno recorrido hacia el centro y no alcanzó a llegar.
Otra de esas jugadas que solo el protagonista en primera persona nos podría explicar. Injusto, tal vez. Merecido, probablemente. Frustrante, absolutamente. Sin embargo, y a diferencia de todas las participaciones previas, México volvió a levantar la cara y se lanzó con todo. Pudieron empatar de inmediato, pero el cabezazo de Pulido se encontró con un cuerpo vestido de azul en la mera línea. ¿Por qué tiene que pasarle esto a México siempre? ¿Por qué le tiene que pasar eso? El remate que era el empate y surge un señor y la saca. Y a nosotros nos han hecho un gol pegando la pelota en el pie de un compañero. Ese es el fútbol. Pero ¿por qué siempre contra nosotros? No se lo podría explicar, don Fernando Marcos, pero déjeme asegurarle que es una historia de nunca acabar, que nos ha perseguido desde antes y hasta ahora. Quisiera honrar su memoria y la de todos los que se han ido sin ver a nuestro país ganando algo de absoluto respeto, narrando algún día la más grande hazaña de este fútbol, pero temo que tampoco a mí me alcance la vida para atestiguarlo. Pichojo recibió una patada de Domengini, que se fue castigado con un codazo terrible. Luego Pulido por fin le pegó poderoso y colocado, pero Albertossi le negó el 2-2. El equipo europeo exigía castigo para Pérez y el árbitro lo fue a atender, aunque ignoró olímpicamente las peticiones. Fue en ese momento que Enrique Borja apuntó su nombre en las incidencias, en lugar de la calaca. El delantero americanista también jugó sus últimos instantes de Copa del Mundo, dejando solo un gol en 5 partidos. Como chiste de mal gusto, apenas corrió un minutito de su ingreso para que llegara el tercero italiano. Luego de un fuera de juego fallido, la defensa quedó mal parada, y Calderón intentó cortar con un rápido achique, pero lo burlaron y Guzmán tuvo que rescatar como pudo. El Cholo lo quiso despejar, pero le cayó Domengini, que tiró para ser tapado por el mismo Díaz. Se acabó la suerte. Gianni Rivera se la encontró después del squash y tiró pegadito al poste que Nacho debió cubrir, pero en la rebambaramba se le olvidó. Todavía la selección tuvo fe en sí misma, empujando hacia adelante, aunque cada vez con más timidez y errores nacidos de un alma hecha pedazos. Rivera le bailó a Pulido y el de Cruz Azul no se quedó con las ganas de patearlo, igual que Peña con De Sisti. Domengini cobró la falta, aunque ahora sí el cuate la controló. Pichojos le puso a Borja su única oportunidad en 20 minutos, solo que fue un poco más alto de lo que se requería. Al minuto 30 exacto se escribió el marcador final, con un rebote sobre el cuerpo del portero de blanco y un contrarremate espantoso que se metió entre las piernas del Calimán Guzmán. Visto lo visto, no hay más que yo pueda decir. Antes de reanudar hubo movimiento en el fondo del campo, probablemente algo lanzado sobre Rosato, que fue levantado por su doctor. Valdivia luchó en la individual, derribado dentro del área en un posible penal que nadie quiso reclamar, y Rivera zapateó por encima. Los últimos 10 minutos fueron más de lo mismo, con el equipo mexicano rodeando el área enemiga sin la más remota idea de cómo entrarles, y los del país de la bota generando peligro apenas pudieron, salvándonos del 5-1 por el balón al travesaño. Díaz trató con la izquierda, fácil para Enrico. Luego Borja vio su oportunidad de hacer un gol y no compartió con Fragoso, que acabó muy molesto. A la siguiente se debió marcar falta dentro del área, pero el arbitraje tuvo piedad. No hubo más. La selección mexicana de fútbol quedaba eliminada de su propia Copa del Mundo. Se cumplía la gran hazaña de no perder ningún partido de fase de grupos y avanzar sin goles recibidos al cuarto partido. Pero la decepción era gigante por el resultado final. 4 años de una preparación en sube y baja, de idas y vueltas, de despidos y recontrataciones, de convocados y castigados, de sacrificados y rotos, que terminaron casi en el mismo lugar, muy lejos de los puestos de verdadero privilegio. Ese día se apagó una llama en la afición al fútbol en nuestro país, que llevaba décadas apoyando bajo cualquier circunstancia, con críticas, claro, pero también con candor. Se daba cuenta, quizás, del verdadero espacio que ocupa nuestro deporte a nivel mundial. Estamos siempre entre los primeros 16, pero solo somos lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor.